materia prima, Sí, sobre todo con el caso del alcanfor. A mí me confunde, vio que no me acuerdo exactamente cómo dice, pero creo que en forma de desperdicio por litro vende 100 pesos, puede ser una cosa así. sí, ¿Eso no tendría que descontarlo del costo de la materia prima? Porque esto es sí por estaba, litro. sí estaba descontado ya. Ah, bien. O sea, lo de... Bien, Claro, no gracias. tenemos, a ver si El recupero, claro, recupero, sí. Claro, esa era mi duda. el recupero. Es lo mismo, en este caso vamos a la inversa que hicimos en el punto uno. El punto uno trabajamos hasta ver cuánto era las presentaciones. Acá partimos al revés, de las presentaciones a la materia prima. Pero sí estaba descontado, digamos. Sí estaba descontado, por eso nos daba igual el resultado final. Bueno, ya en todo caso, cuando le mandemos la solución, podemos aclarar ahí, pasarle de nuevo lo que hicimos en la clase pasada para que corroboren ahí los cálculos. Sí. Aclaremos que las soluciones se van a subir antes de la clase de consulta, que van a tener dos por lo menos, La semana que viene, para digamos. que lo hagan, para que lo desarrollen. Claro. Y Recuerda que el porque si parcial no, si está subíamos la previsto. solución apenas dábamos el práctico, no lo desarrollaban y después cuando iban a estudiar de recién tenían las preguntas. En cambio acá creo yo que es mejor, El parcial el estaba orden es previsto, mejor. el parcial estaba previsto para el 10, creo, ¿no? El 10. Sí, Entonces, el lunes ya es 3, o sea que la semana que viene vamos a subir antes de la clase de repaso, que el jueves. El jueves tenemos la clase de repaso. Entonces, antes del jueves ya van a tener todas las soluciones para que ustedes corroboren, verifiquen, controlen y bueno, anoten las dudas, digamos. O sea que ya en 3 días más, 4 días más ya tienen todas las soluciones. Bueno, Profe, sí, profesor, yo tengo una duda en el TP4, en el punto 2, el P4, ¿cuál era? El 4 el era de de... política de stock. Ah, política de stock. Bueno, sí. ¿alguien más entonces con alguna duda de materia prima adicional? Porque lo cierro y abro el de stock. ¿Nadie más? ¿Quedó con todos? ¿Ninguno? ¿Ninguna duda? Bueno, Eh, ¿Cuál sería la duda del práctico 4? Que ahí dice, por ejemplo, las demoras, te dan el tiempo de demora, pero ustedes tomaron todas las demoras como iguales, digamos. No, 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 para no. nada. Sí, Cada demora fue diferente. Por eso es que mostramos justamente que en el último caso se consumía el estado de protección. claro, Pod- pero ustedes en el cuadro han puesto como todas las demoras son iguales. A ver, veamos, veamos. No, yo sí sé que se refiere a él, se refiere a la primera parte que es el consumo previsto. ¿Mm? ¿Poder práctico? Sí, la pongo al práctico. Ya lo vemos ahí, más fácil. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Ahí Bien, yo quería preguntarle por qué todos son 24. ¿ves? No, el 24 es, digamos, lo necesario, lo que necesitamos nosotros, el tiempo El, previsto, necesario. No, no sí, sabemos cuánto se va a demorar, digamos, no sabemos cuánto se va a demorar el proveedor, el proveerlo. Entonces yo digo, bueno, ¿cuánto estimo yo que voy a necesitar? Voy a necesitar cubrir los 10 días más los 8 normales de, 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 de demora, más los 6 del colchón ese que tenía, del estado de protección. Eso lo hago antes, ese es un cálculo está previo, o sea, previsto. estimado. Bueno, No es real, digamos, es estimado porque yo necesito fijar la cantidad a comprar antes de que llegue la mercancía, porque no sé cuánto voy a pedir. Entonces, supongamos que yo empiece el mes de enero, o empiece abril, el 1 de enero, digo, ¿cuánto voy a comprar en abril? Pues necesito cubrir 10 más 8 días, más 6 que es lo normal. Para eso tengo el lector de protecciones a los 6. Entonces digo, bueno, en abril voy a comprar tanto, eso es lo que necesito aproximadamente. Bueno, después, ¿qué va a pasar en abril? No sé. Entonces, no puedo hacer en el cálculo, ponerle en el cálculo una demora que no sé cuánto va a ser. ¿Me entendés? Este es un cálculo previo. No sé si me entendés. Sí, sí, pero esta primera parte, que en realidad lo que estamos haciendo acá, ustedes fíjense, es solamente colocar en el cuadrito
lo que dijimos que surge de la comparación entre consumo máximo, el stock máximo, con la cantidad a pedir. Y la cantidad a pedir va a estar en base al stock remanente y la cantidad esperada, ¿sí? Eso nos va a dar. ¿Qué comparamos acá? El consumo total es previsto en base a condiciones óptimas, al periodo que ya calculamos en día, a la demora media, al stock de protección. Ahí determino mi consumo total. Lo que está en amarillo ahí, mal, consumo total, todos son Es previos, son previsto. estimados antes. A priori. Claro, antes de la compra, antes de que llegue la mercadería. O sea, todos son antes, son previos. No sé. Y eso, el consumo total, es lo que yo voy a comparar con mi stock disponible a una fecha. Que ese stock disponible va a estar en base a las demoras que surgen en la realidad. Claro. Ah, sí, ya entendí. Otra pregunta, profesor. Ahora, Eh, suponete que diga, bueno, el proveedor, como en los dos primeros casos, no se demoró 8, se demoró 7, se demoró 6. Ay, bueno, aparentemente el proveedor está cumpliendo, inclusive se adelanta, entonces cambio, ya no va a ser 8 la demora, cambio de 7, suponete. O al Punto. revés, supongamos que de Acá. acá, de la tercera se demoró 11, la cuarta se demora 10, la 15, la sexta se demora 13, digo, no, entonces con los 8 se demora, me quedo corto, le subo, en vez de 8 pongo 10, suponer. Pero todo eso lo hago antes, no sé cuánto se va a demorar el proveedor. Profe, Otra Sí, pregunta, profesor. sí, El límite máximo, ese no es al 25 del 3, digamos, que no. Ese sería Cuando llega. al 11 del 04, digamos, es para evitar confusión en el cuadro. claro, es Claro. cuando Sí. llega, Cuando llega el pedido. exacto. Sí, y el el límite mínimo sería una hora antes, digamos, antes que llegue, ¿que no? Claro. Sí, sí. Y el último renglón no es a la fecha de la revisión, sino que cuando llegó la mercadería que se pidió en esa fecha, digamos. Claro, claro, Acá porque las yo, fechas se corren y los montos también. Si lo pudiéramos hacer en la pizarra como tiene que ser, Fíjate, sería fíjate, más. fíjate ahí en el cuadro, fíjate en el gráfico, que el día 25, ¿ves? Están los 3.600. Y cuando llega la mercadería, no es el 25, ya es como el 2 de abril. O no el 2 de abril, sino sí, el 2 de abril más o menos. Y ahí Sí. sube a 3.200, ahí sube la curva para arriba a 3.200. Ya no es el 25, es 2 de abril, 3 de abril por ahí. Lo mismo en los otros, ¿sí? Tampoco es el 4 de abril, tampoco el 14, tampoco el 24, sino cuando llegó la mercadería. claro, está bien, profe. Está bien la pregunta para aclarar, digamos. Así queda claro. Está bien. Profesor, tengo una duda también ahí en el cuadro. Sí. Es sobre, bueno, usted dijo de la fecha, eso del 24. Es en el caso porque estamos trabajando en fecha fija y cantidad variable, ¿verdad? Si Claro. fuera al revés, fecha, No, bueno, fecha variable y cantidad fija, ahí variaría. claro, o sea, Claro, no va. cuando estamos trabajando con esta política, fecha fija, cantidad variable, la incógnita de la cantidad. Porque ya sabemos que cada 10 días vamos a comprar. ¿Cuándo? Cada 10 días, cada 10 días compro. ¿O cuánto? No sé, es un signo de pregunta. En el otro, sabemos cuánto va a comprar. ¿Y cuánto va a comprar? Y va a comprar el lote económico. O sea, todas las veces, si el lote económico acá, no me acuerdo cuánto era, suponete que hubiera sido 1.000. Bueno, compro todas las veces 1.000, aunque me sobre, aunque me falte, compro 1.000. Ahora, ¿cuándo voy a comprar? Esa es la incógnita. Entonces ahí voy a cambiar, entonces en un día será, una semana será a los 10 días, la otra a los 5, otra a los 20 días, ay, no sé. Entonces el gráfico cambia porque no sé. La, la cantidad va a ser la altura, del salto va a ser siempre de 1.000, supongamos. 1.000. Siempre la cresta va a ser de 1.000, la diferencia entre la baja de la curva y la suba. 1.000. Siempre va a ser proporcional. Pero capaz que sea más abajo o más arriba según el consumo y la demora del proveedor. Eso es lo que no sé. Por eso es que no sé la cantidad, pero no sé la fecha. No sé si se Y entiende la explicación, digamos. sí, profe. Y una Ahí, última pregunta. ahí creo que en el librito de Munier están los dos gráficos, como para
compararlo, Exactamente. la diferencia, digamos. O sea, igual ustedes lo pueden hacer, ¿no es cierto? Compran, se fijan cuánto es el lote económico y van viendo la baja y la suba y van graficándolo. No hay problema. En este caso el lote económico es 2.000. Bueno, 2000. Entonces el salto va a ser 2000. 2.000, sí. 2000 siempre va a ser 2000, la misma distancia. Y ustedes los gráficos con esto pueden hacer otro gráfico y se fijan cómo va variando. Y una última pregunta sobre la cantidad esperada, si es que en el dato no aparece algo en el planteo, ¿tendríamos que comenzar a restar en el cuadro? Claro, era el caso, y vimos un caso, no me acuerdo qué era que vimos. ¿Se acuerda que decíamos que estaba esperando un camión que llegue, suponete? Bueno, ahí ese pedido que está pendiente de que llegar, bueno, eso ya no lo compramos de nuevo, sino tendremos que comprarlo No. 2 veces. Entonces, digo, No, acá ¿cómo me es el falta- análisis? Si tengo Claro. una cantidad esperada, quiere decir que mi stock disponible a esa fecha va a ser mayor. Entonces voy a pedir menos. Y Claro, profesor, esa cantidad esperada puede ser porque, digamos, nosotros en la parte de cantidad a pedir, esa cantidad a pedir todavía no llegó a la fecha de revisión, digamos. Entonces nosotros teníamos que sumar la cantidad remanente con la cantidad esperada y sería el total del Claro, disponible. esa, ahí lo estoy Y mostrando. no pediríamos nada ahí claro, O sí, claro, o la por diferencia. la diferencia. Claro, de lo que consumimos en ese periodo. claro, si son montos chicos, capaz que no tiene incidencia, pero supongamos que fuera una gran cantidad, se imagina que implica mayor costo de almacenamiento, mayor costo de transporte, todo se incrementaría si no consideramos la mercadería que está por llegar y compramos de nuevo lo mismo. Entonces no incrementarían los costos, capaz que se echa a perder la mercadería, entonces hay que tenerlo en cuenta. En algunos casos capaz que no, porque no incide, pero si la cantidad es grande y el importe es grande, sí incide, digamos. Ahí dice un compañero que en la página 120 está el gráfico de este tema. Están los dos gráficos. Neuner, por Bueno, favor. de Munier. Muñez. Muñez, Muñez. Bueno, ¿qué más? Bueno, ¿Otra duda? Yo también, profe, puedo hacer una consulta. Entonces, el consumo total ese, supongamos que yo tendría que hacer esto en la realidad, sería, por ejemplo, al inicio del mes, yo digo, bueno, yo estimo que voy a consumir 4.800. Claro, Y a la fecha de la revisión recién hago el cálculo ese del stock remanente. Ah, bien, bien. o sea, los 4.800 es lo que yo estimo consumir normalmente. O sea, que lo que yo necesito, no consumir, sino lo que yo necesito normalmente para cubrir eventualidades que ya estimé en la demora de reaprovisionamiento y por si acaso en el estado de protección. O sea que, y en el consumo diario. O sea que si todo va normal, me va a quedar, si yo consumo todo lo normal, me va a quedar, digamos, la mercadería que yo espero, no necesita consumir el costo de protección, no voy a correr el riesgo de quedarme sin mercadería, nada, porque todo va a ir normal. Ahora, ¿qué pasa cuando no es normal? Esa es la pregunta. Eso no lo puedo saber, digamos. Pero él tiene razón, digamos, este cálculo es aproximado de lo que yo estimo normalmente consumir en un periodo de tiempo. Por si acaso, supongamos que no fuera normal, tengo el estado de protección que me puede cubrir unos cuantos días, no sé cuánto, bueno, hay 6 días o no sé cuántos días, me pueden cubrir 6. eventualmente. O al revés, supongamos que el proveedor sigue demorando 8 días, no se atrasa el proveedor, pero resulta que los obreros se les dio por trabajar y trabajan todo y me consumen mucha mercadería, mucha materia prima. Y se le dio un ataque de trabajo y trabaja y resulta que me falta la mercadería. Entonces, bueno, ahí ya corro el riesgo. Nada que ver con la demora del aprovisionamiento, sino que un consumo interno que subió, ¿ves? O sea, puede subir el consumo, puede bajar también, ¿no? Puede bajar el consumo, puede subir o bajar la demora del reaprovisionamiento. El estado de protección, si está bien calculado, bueno, y de última, si está mal calculado, en un próximo cálculo tendré que bajarlo o subirlo. Depende del cálculo. Ah, Bueno, eso Profesor, también una consulta, profe. Sí, Ahí, bueno, lo hago yo y después. Iba a preguntarle, supongamos que en el parcial nos equivoquemos, como usted plantea en el stock de protección, pero el resto está, o sea, va a estar mal por arrastre, digamos.
¿Se van a considerar los errores de arrastre o no? Sí, 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 se considera. Ah, bien, No solamente gracias. en este punto, en cualquier ejercicio se El considera, parcial, se resuelve de vuelta. En cualquier ejercicio del parcial se renueva. Gracias. De nada. Última pregunta, Eh, profe. sí, a ver, Ahí en la cantidad inicial, la demanda, dice 60.000 litros anuales. En el caso que, por ejemplo, digan 60.000 litros mensuales, nosotros tendríamos que dividir los 60.000 por los días trabajados, ¿que no? ¿Por ajá. qué? ¿Porque lo haces por día? Porque en este caso sí No, depende de cómo porque haces la revisión. Porque esta o demanda es sea, anual, por eso se divide en 12. Pero dependiendo qué periodo estás trabajando. porque, por ejemplo, yo para determinar C, yo hice 60.000 dividido 25 por 12 meses porque quería igualar la unidad de medida. Sí, Sí, así es. Entonces, en el caso de que esos 60.000 sean consumo mensual, tendría que ser 60.000 dividido 25 días, que no, porque son los días que claro. trabajo en el mes. Exactamente. Sí. Por los días Bien. trabajados, puede ser 25, 24, 20, 28, lo que uno, de acuerdo a cada empresa, digamos. No Bien, bien. siempre 25, es que no siempre 25, pero bueno. En este caso, son los datos, por eso siempre decimos, lo primero que hay que hacer es identificar todos los datos que tenemos para poder ver, en este caso, la determinación a priori y después cómo vamos a ir trabajando para determinar lo que deberíamos pedir. Algo que no dijimos, pero sí, capaz que en la teoría sí, sí le dijeron, digamos, ¿cuál de las dos políticas adoptaría? Pues decir, bueno, esta es mucho problema con esta, adopta la otra que es más fácil. Pero no, En no realidad, es si cierto. hablamos sobre los inconvenientes, los beneficios, lo hablamos un poco, lo comparamos cuál es más costosa, que en realidad hablamos Claro. un poco de eso. Ah, bueno, bueno. Sí, Bueno, depende también del tipo de producto, ¿no? Bueno, otra pregunta con respecto a esta. Si no, vamos al ejercicio de hoy. ¿Este es el último práctico que entra en el parcial, profe? Sí. Ah, bien. No, el martes tenemos parcial, ¿no? no, Martes tenemos práctico. sí, En todo caso, el lunes, pregúntenle bien ¿no le dijo hasta dónde entra? Sí, Dijo hasta hasta materia materia prima, prima, ¿no? dijo contador. El práctico. Sí, Sí, la práctica, la teoría hasta mano de obra. esta teoría de stock, Ah, bueno, bueno. Sí, esta teoría de stock dijo. O sea que esta esto es no la teoría de entraría, stock. digamos. Esta Está bien. última parte de política de stock no entraría, ¿que no? No, eso sí. Claro, Este obvio. sí. Es Este sí. política, justamente teoría de stock son las políticas de compra. Lo que no entraría sería mano de obra en adelante, entonces. Pero hasta este sí. Hasta stock sí. Bueno, vayamos al otro de hoy. ¿Alguien de los chicos de Tartagal sabe si la señorita Tamara Aparicio va a cursar este año? ¿Alguien sabe? También lo podríamos preguntar en el grupo que tenemos de WhatsApp. Bueno, ahí está el práctico número 5. 5. Si lo podés, Iván, un poquitito más grande. Ahí está, ahí está. Bueno, entramos a ver el segundo elemento del costo, mano de obra, ¿no? Ese que ¿se acuerdan que en el práctico de materia prima dimos como un valor que le poníamos en la hojita de costo? Bueno, de acá sale, digamos, de este práctico es el que sale el valor ese que va a la hoja de costo. Se trata de una empresa Fibrofácil Norte que se dedica a la comercialización de material para la fabricación de artesanías y muebles. La gerencia nos solicita determinar el costo de la mano de obra a fin de mejorar el análisis de costos, brindándonos la siguiente información. Cuenta con 2 empleados, un ayudante y un oficial. El detalle de las horas son estas: horas normales, horas extras al 50%, hora extra al 100% y horas por enfermedad.
esas horas normales son las horas, digamos, dentro del horario normal de trabajo, se refiere. Normal se refiere al horario normal de trabajo. Las extras se refieren a las horas trabajadas fuera del horario normal, y las extras al 100%, las que se trabajan también fuera del horario normal, pero en algún fin de semana, domingo o feriado, que se le paga el doble. En las otras extras se le paga la mitad nomás, por hora extra. Y después está la ausencia por enfermedad, que en este caso hay un solo obrero que se enfermó 3 días, o 3 horas, perdón. Bueno, se abona 150 pesos la hora del oficial, 105 la del ayudante. Las contribuciones patronales, el 27,5. Y los aportes personales, el 20%, incluida la cuota sindical que paga el obrero. Bueno, y ahí está la liquidación de los dos obreros de la quincena, o del mes, no sé si es quincena o mes. Las horas presencia en fábrica, o sea, la que marcó en el reloj, o la tarjeta de tiempo, o en el sistema que lleven, son el primer renglón, horas presentes en fábrica, o sea, entrada y salida de la fábrica. El adicional por horas extras son las horas que están fuera de ese horario normal de trabajo, digamos. Puede ser un trasnoche, puede ser un sábado, o, o quizá entró antes o salió después del trabajo normal, del horario normal. Después están las horas ausentismo. En este caso, el único que se enfermó fue el ayudante, 3 horas. Y después está el jornal. O sea, el jornal es lo que ganó, que es lo que dice más arriba, de que el denunciado hacía 150 y 105 pesos por hora. Después está la multiplicación de las horas por el precio. O sea, 112 por 150, 17 por 150, 0 por 150. Y lo mismo para el otro obrero, digamos. O sea, multiplicamos hora por componente físico por monetario y sacamos el total. Después tenemos el total sujeto a retenciones, que sería el bruto, lo que llamamos nosotros sueldo bruto, sería eso. Las retenciones que se le hacen al obrero, y el bruto menos las retenciones nos da el pagar, lo neto a pagar. Ese sería el resumen del recibo de sueldo. ¿Se entendió algún concepto o, no? ¿O hay algo que no se entiende en ese cuadrito? ¿Se entiende todo? Profe, yo la parte de adicionadora extra no entiendo por qué no, obviamente no coincide con la información que nos da al principio de la hora extra, que dice Bueno, 10, 12 y acá dice 17, digamos. claro. Bueno, fíjense allí que dice que él trabajó normalmente 90 horas. Fuera de ese trabajo, fuera de las horas normales, trabajó 10 horas más, 10 horas más, que se le paga el 50%, o sea, es como que hubiera trabajado, en vez de 10, trabajó 5, supongamos. O sea, hagamos la relación. Si le pago la mitad, quiere decir que en vez de 10 le pago 5 nomás. Más, ¿no? Más. No 5 menos, sino 5 más. Y de las otras 12, quiere decir que le pago otras 12. En vez de pagarle la mitad, le pago 12 más, o sea, 5. 5 y 12. Esas son las 17 que dicen abajo, ¿eh? O sea, ¿cuántas horas más le pago? 5, hago de cuenta 5 más y hago de cuenta que le pago otras 12 más porque le pago doblemente esas horas. Más las 90 que ya estaban anticipadamente, tengo las 112 que están abajo. Ahí está. 112 son las que tuvo presente él. O sea, si yo me fijo en el reloj, en la tarjetita de tiempo o en el cómputo de tiempo, me dirá, entró a tal hora, salió a tal hora, y sumo todas las horas que tuvo presente y me va a llegar a que tuvo presente 112 horas. De esas 112, 90 fueron normales, 10 extraordinarias al 50 y 12 al 100%. Pero no le pago las 112 más las 117, perdón,
a la 112 en total el mismo precio. Le pago 90 al precio normal. 10 le pago un poquito más y 12 le pago el doble. Entonces, para eso es el cómputo ese que está abajo. Si ustedes lo hacen por separado, capaz que hay el costadito que tienen, que pueden hacerlo, háganlo por separado, tiene que dar lo mismo. ¿Ah? Multiplica, ya sea, fíjense que acá el precio es 150, ¿no es cierto? Bueno, multipliquen la 90 por 150, multipliquen 10 por 150 más el 50%, y multipliquen las 12 por 150 o por 300, y la suma de los tres tiene que dar lo mismo que acá, el mismo importe. De cualquiera de las formas que lo haga está bien, ¿no? Acá es una forma, digamos, que hemos separado lo que es presencia de lo que es adicional. Pero el cálculo ustedes lo pueden hacer como quieran. Sí o sí, el total de la remuneración bruta tiene que ser el mismo. Le va a dar lo mismo. El renglón ese que dice sujeto aporte, ese le va a dar exactamente igual. Cualquiera de las formas que haga. Tiene que darle 19.350 en el caso de la oficina. Sí o sí. Profe, Sí. no sé si terminé de entender bien. En la parte de liquidación de haberes, donde dice remuneración hora presencia, tendría que ser, digamos, las horas normales trabajadas multiplicada por el jornal, digamos. Si lo hace aparte, si Sí. lo quiere hacer aparte, hacelo aparte y lo corroboras después. Tiene que dar lo mismo. Claro, porque ahí, digamos, multiplica, digamos, el 112 que ya incluye la hora extra por el jornal, digamos. Y a la vez también abajo tiene en cuenta la hora extra, digamos, 2.550. A ver, volvamos de nuevo. Las 112 son horas que tuvo Horas presente. presencia. Él tuvo presente 112 horas, sí o sí. Entre esas 112 hay 90 normales, 10 del 50, 10 supongamos, vamos a hacer así una cosa. De las 112 hay 90 que trabajó de lunes a viernes, 10 que trabajó un sábado y 12 que trabajó un domingo, supongamos, que esa fuera. Del, ya sea las 90 del lunes a viernes, más las 10 del sábado, más las 12 del domingo, tuvo presente. O sea, son 112 que marcó reloj él. Entonces, esas 112, por supuesto que que la 10 y la 12 tienen otro precio. Bueno, entonces, le pago la 112 le pago todo el mismo precio. Le pago los 150, pero no, pero resulta que 10 corresponde al 50% más, o sea que me está faltando agregarle el 50% más. Eso es lo que hago abajo. Y después digo, no, pero si resulta que la de 12 le tengo que pagar el doble, entonces tengo que agregarle otro poco más, el doble. Eso es lo que hago con la 17 ahí. Cualquiera de las dos formas, si quiere usted hágalo separado a la presente y le va a tener que dar lo mismo, exactamente lo mismo. Unas, digamos, una equivalencia que hacemos de las horas para poder sacarlo. Pero no hay problema que lo hagan separado, digamos. No hay problema. Después nosotros sí vamos a necesitar el importe para hacer el asiento. Para hacer el asiento de sueldo sí vamos a necesitar separadito, digamos. Bueno, Bueno, Bien, pues, profe, gracias. ¿qué más tenemos más abajito? Tenemos las remuneraciones, las Profe, horas disculpe, extras. Sí, una consulta. Entonces me conviene hacerlo como está acá, segregado, digamos, porque después si no lo claro, voy a tener que hacer de vuelta para el asiento. O sea, tendría sí, que hacerlo dos sí, veces, digamos. claro, Ah, para bien, tener separado, sí. En definitiva, digamos, en la hoja de costos va a ir todo junto, pero a efecto de ir discriminando en el asiento, viendo de dónde sale cada concepto, sí. O sea, los pasos siguientes a la hoja de costos sí nos interesaría separarlo, pero a la hoja de costos va a ir un solo importe, o sea que no nos interesa tanto para el resultado final, pero sí para los asientos y los resultados intermedios. bien, gracias, profe. Después tenemos entonces, le restamos las retenciones y le pagamos la diferencia. Le pagamos la diferencia. Fíjate, ahí si podés subir un ratito más, un poquito más, Ivana, sí, podés subir un poquitito. Fíjense que a la derecha está el total, la tercera columna está el total. Sumamos horizontalmente, fíjense que la suma horizontal, menos el jornal, porque no es que le pago 255, no hay ningún jornal 255. A uno le pago 250, el otro le pago 105.
Por eso Es la lo suma. sumamos, porque no hay un jornal de 255. Pero el resto sumamos horizontalmente. Bueno, después tenemos abajo la política la política laboral de la empresa. Dice, día de trabajo, se trabaja de lunes a viernes, 9 horas diarias con media hora de descanso. Bueno, esto está hecho para el año pasado, porque el práctico es el mismo del año pasado. Capaz que este año, bueno, no corresponden los números acá en cuanto a feriados, licencia, vacaciones, capaz que no son los mismos, pero bueno, a efectos del práctico, tómenlo así, ¿no? Feriados nacionales y provinciales, 19. Días promedio anual de licencia, promedio 9. Puede ser que alguno tenga 15, otro tenga 14, 21, pero promedio 9. Días promedio de vacaciones, perdón, este de enfermedad de arriba. El de El de arriba de abajo, promedio enfermedad. de vacaciones, sí. Puede ser que alguno se enferme 10, 8, 7, 6, 1 o ninguno. Bueno, el de abajo sí, 14, 21, 28, el promedio 21. El tiempo estándar de producción, 4 horas por unidad. O sea, cada producto terminado necesita un trabajo de 4 horas. Ese es el estándar. Y aparte se entregan 2 uniformes por año, que el costo es 1.600 cada uno. Bueno, después, aparte, esa es la política laboral para todo el año. O sea, esos son datos que uno puede tener al comienzo de año. Después, durante ya el periodo de trabajo, se dice que hay tiempos perdidos en este periodo, 12 horas hombre. No en el año, sino en el En el periodo que estamos periodo. trabajando. Supongamos que fuera abril. La producción de abril, del periodo, es 50 unidades. Bueno, y el costo está en el mismo de arriba, 4 horas. Bueno, necesitamos determinar el costo de mano de obra, o sea, lo que va a ir a la hojita de costo, ese monto que pusimos en la hoja de costo en el práctico de materia prima, bueno, ese necesitamos. Calculando el nivel de utilización de la mano de obra productiva, tiempo perdido e improductividad. Y calcular el nivel de utilización de la mano de obra si se produjeren, o si la producción fuese 54, en vez de 50, 54 unidades. ¿En qué cambiaría? ¿En qué cambiaría el costo? Bueno. ¿Entendió el planteo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Acá le No, damos profe. ya, acá le damos ya la liquidación hecha, ¿no? O sea, no tienen que, acá no está, no tengo que calcularla, bueno, la revisamos, sí, la revisamos, pero no lo tuvieron que calcular. Bueno, si no hay preguntas, vamos a la solución. Un poquito más grande. Bueno. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo primero que hacemos? Yo le iba a tener a mano, no, ya me fijo. Bueno, ahí en la teoría han visto ustedes, ¿no? Que como el proceso de cálculo de mano de obra, este, vamos a ver también cuando veamos práctico de gasto de fabricación, el hecho de que es necesario estimar el cálculo en algunos casos porque no sabemos todos los elementos, no tenemos realmente el costo de todo para poder incorporar en un momento dado el costo. Entonces, muchas veces tenemos que hacer estimaciones, ¿no? Y si nosotros tenemos que hacer estimaciones, por ejemplo, para un presupuesto de obra o que tenemos que presentar una licitación, algo, y tenemos que hacer un cálculo aproximado para saber qué costo aproximado puede tener la obra o el producto o el servicio que estamos haciendo. Entonces varias veces vamos a recurrir a esa estimación. Y acá en mano de obra, quizás tiene otra forma de los costos comunes de materia prima o de gas de fabricación en su mayoría, sino acá tiene algo especial, porque hay conceptos que se pagan o que resultan ser costos, recurriendo a la definición de su necesariedad, que son necesarios, algunos obligatorios, pagar,
aunque no trabaje nadie. Aunque no se trabaje, hay costos que son obligatorios o necesarios. Entonces, esos costos, si nosotros tenemos que calcular de un producto que nos lleva una semana de producción, fíjense que en esa semana de producción no tenemos todos los conceptos que pueden incidir en la mano de obra en todo un año. Y un concepto clásico es, digamos, las vacaciones. Yo estoy trabajando una semana y después tengo que pagar las vacaciones a fin de año. Pero si yo considero el costo de esa semana únicamente y sin considerar las vacaciones, está mal, porque las vacaciones de esa semana también son costos de esa semana o de ese producto, si que fuera el producto. O sea que hay costos que no están en el periodo de costo que estoy trabajando, que son que están antes o que estuvieron o que estarán después, pero que son costos. Y es injusto que en el periodo que se produzca ese hecho lo soporte todo el costo. Y los otros periodos que se beneficiaron con eso no soporten nada. Porque las vacaciones se beneficiaron todo el año, todos los meses, todos los días, todas las horas de todo el año se beneficiaron con las vacaciones que le pago. Mejor dicho, para la empresa no es un favor, sino que al contrario es un costo. Pero es injusto que lo soporte únicamente el mes donde se fue de vacaciones. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es repartir ese costo equitativamente entre todo el año. O sea, se devenga el costo ese de todo el año en cada momento del año. Para eso, como no sabemos qué va a pasar en el futuro, se hace una estimación aproximada. ¿Cuánto puede costarme eso? Y después se irá ajustando a medida que va transcurriendo el tiempo, se irá ajustando. Así que bueno, esa es la idea, digamos. No sé qué iba a decir Ivana. No estaba mostrando las filminas de lo que estaba hablando, lo que vos estabas relatando, si se ve, las cargas sociales, que es lo que deben haber visto en teoría. No ¿Se sé ven? si se entiende la idea, digamos. Sí. La idea es repartir el costo anual en todo el año. Y Es no distribuir estos sobrecostos, que ya sean que vengan dados por leyes, por disposiciones legales, por políticas, por la actividad o por otros beneficios que tenga el trabajador, y distribuir todo este sobrecosto, cargas sociales en general, a lo largo del año y no en el periodo que se produzca, siendo en el caso de vacaciones, en el caso de enfermedad, en el caso de, ¿qué otro concepto? Día del gremio. Bueno, seguramente cualquier cosa está en la filmina, en la diapositiva está, digamos, los conceptos. Los tres tipos de cargas sociales: de determinación cierta, de determinación incierta y las cargas sociales derivadas. ¿Para qué? Para poder construir la matriz que nos va a resumir en un porcentaje de sobrecarga que vamos a utilizar para calcular las remuneraciones correspondientes a cada periodo. Es lo que vamos a hacer ahora. ¿Se entendió? También está la bibliografía que han subido, ahí también está explicado. No está la bibliografía. ¿No está la bibliografía? Bueno, O sea, la suben al Moodle. Claro, está en la plataforma. No, no está. O sea, está, pero se ve muy tan Hay una negro parte la que hoja. está, sí, pero es solamente una hoja. Si ustedes, yo también la imprimí y bueno, cuesta un poco leer el final, pero sí estaba puesto. De todas maneras está la diapositiva y está la clase grabada de la teoría para repasar junto con la diapositiva las explicaciones de la contadora para que vayan guiándose por eso también. O sea, y después está la bibliografía, si tienen algún libro de costo, bueno, está también, ¿no? El tema es. Bueno, voy a empezar. Silvano, Ivana. Bueno, entonces,
la teoría que habíamos mostrado, por lo menos para refrescar un poquito, lo primero que vamos a hacer es determinar los días efectivamente trabajados. ¿Para qué? Para poder determinar un porcentaje, esta matriz o cédula de sobrecosto, que es la que vamos a utilizar como carga para registrar los asientos y poder calcular el costo de la mano de obra productiva, el costo de los tiempos perdidos, el costo de la improductividad oculta con este sobrecargo. ¿Para qué vamos a utilizar? ¿Cómo lo vamos a hacer? A partir de la política laboral de la empresa, que tiene que ver con la actividad, que tiene que ver con el ejercicio de hacerlo varios años y tener días promedios de cálculo de enfermedad, días promedio de licencia anual, todo esto tiene que ver con la actividad de cada empresa que va a ser particular. En este caso, creo que en este trabajo práctico no hay, pero también puede haber un día del gremio, un día de esa actividad específica. Todo ello lo vamos a tratar de traducir para poder sacar qué cosa. Los días netos laborales, que más allá de aquellos días que no se trabaje, por todos estos beneficios que tiene el empleado, a fin de poder calcular las horas netas laborales promedio. Entonces siempre vamos a partir de ¿qué? De los días totales del año. La idea es decir, bueno, si yo pago un peso, ¿cuánto es el resto que no conozco de vacaciones, aguinaldo, feriado, día de gremiales? ¿Cuánto es todo? ¿Cuánto equivale todo eso que tengo que cargarle al peso que yo le pago hoy? O sea, un peso por hora, pero ¿cuánto más tengo? Y las cargas sociales, la jubilación, la obra social, todo, la RT, todo eso, ¿cuánto equivale mi costo? De un peso que yo pago por hora, ¿cuánto equivale toda esa carga? Bueno, estimemos cuánto equivale, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a estimar cuánto es ese extra de la hora que yo le pago. Si yo le pago un peso, en este caso le pagaba 150 por peso a un obrero, bueno, aparte de los 150 pesos que es el salario, el sueldo, ¿cuánto más tengo de carga social? Entre carga social, entre aguinaldo, entre vacaciones, entre todo lo adicional. Bueno, ese es lo que quiero hacer yo. Claro. O sea, vamos a tratar de construir esta matriz, pero primero necesito determinar un porcentaje de horas. Entonces acá lo que estamos buscando es calcular un porcentaje de sobrecarga. Para hacer esto, lo primero que tengo que saber es construir los días efectivamente trabajados. Bueno, partimos del año 365 días, tratamos los sábados y domingos que no se trabaja, ¿cuántos son al año? 104. Exactamente, son 52 sábados y 52 domingos, que van a variar de qué mes sea, pero en el año son siempre 104. Y vamos a tener en cuenta, sí. En este caso, restamos todos los sábados y todos los domingos porque no trabaja los sábados. No trabaja, exacto. Supongamos que la empresa hubiera trabajado los sábados mediodía. Entonces nos restamos 104, restamos 52 domingos y 26 sábados completos, digamos. Sí. Esto se va a adaptar a la actividad política de cada empresa. Feriados. ¿Cuántos feriados tenemos? Eso lo sacamos, en este caso, de enunciados. Nos dicen que los feriados provinciales, ¿cuántos eran? 19. Ahí también hay que tener en cuenta si alguno coincide con algún sábado, si alguno coincide, para no computarlo dos veces, digamos. Profe, ¿eso siempre nos lo va del enunciado en el parcial, sí. Por ejemplo? Bien. Sí. Acá lo que estamos haciendo es que ustedes entiendan cómo se contribuiría, cómo calcularían ustedes en cualquier actividad cuántas horas netas laborales tenemos. Esto se hace para calcular qué personal necesito para determinada actividad. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta el día que no voy a tener por lo menos empleado en una hora planta para ver cómo reemplazo, por ejemplo, feriados, días promedio por enfermedad, también es otro tipo de cálculo. Pero en este caso es para conocer cómo llego a ese costo, que sí se lo vamos a dar. Días promedio por enfermedad, ¿qué dice el enunciado? En este caso son 9, ¿no? Día de licencia anual, promedio de vacaciones. En el enunciado nos dice que son 21 días. No tenemos ningún día no laborable, no tenemos día de la actividad, nada. O sea, hasta ahí esto sería
la política en cuanto a días laborales de la empresa. Sumamos. Supongamos que diga, bueno, ahí, día no laborable, supongamos el jueves santo. El jueves santo se va a trabajar mediodía. Entonces tenemos que disputar ahí, digamos, un rengloncito que diga día no laborable, 05, por ejemplo. O sea, mitad de un día. O, por ejemplo, el 31 de diciembre se va a trabajar mediodía nomás. Entonces agregamos ahí 31 de diciembre, mediodía, otra mitad más. Bueno, así vamos agregando a medida que vayan surgiendo conceptos que hagan a pagos, pero que no se trabaja, digamos. Ausentes. Exacto. Entonces, ¿cuántos días netos tengo de trabajo? 212. En horas, ¿cuántos serían estos días si lo traducimos en horas? ¿Cuántas horas trabaja esta empresa? Trabaja de lunes a viernes, 9 horas diarias. 1908. ¿Bien? O sea, como traduzco estos días netos que me quedaron, en horas, por 9 horas en este caso. Y aparte nos dice que tiene media hora de descanso diario. En el año, ¿cuánto es eso? 106 horas. Entonces, las netas laborales promedios que nos quedarían, 1.802 horas laborales netas promedio. ¿Cómo vamos a traducir esto para poder construir nuestra matriz y llegar a este sobrecosto que necesitamos, a esta sobrecarga en un porcentaje? ¿Qué haremos? Es la pregunta que hace rato hacía yo. O sea, ¿cuánto más tengo que sumarle al peso que yo le pago por hora de carga social? Y bueno, acá podemos decir, bueno, ¿cuál es el primer concepto que había? Feriado. De feriado tengo que pagarle un tanto por ciento. De día de enfermedad, otro tanto por ciento. De vacaciones le pago otro tanto por ciento. Todos esos días no trabajó ni uno, pero está ausente, pero igual se lo tengo que pagar. Es igual costo. ¿Es necesario? Es necesario. ¿Por qué? Y porque alguno me exige la ley, otro me exige el convenio colectivo, otro me exige, no sé, la constitución. Entonces me dice, son obligatorios, costo necesario. ¿Cuánto equivale? Más o menos, decimos que algunos son, por ejemplo, la licencia anual promedio, los días de enfermedad promedio. Capaz que los feriados sí sean reales, sean exactos, pero los otros son aproximados. Entonces, ¿qué incidencia tiene, lo que tendríamos que decir así, qué incidencia tienen los feriados, por ejemplo, estos 19 días, en mis días netos? ¿Cuánto inciden? Un 8,92%. Exactamente. Y así sucesivamente veo qué incidencia tiene cada uno de estos beneficios que para mí representan sobrecostos a pagar por más que no se trabaje. Entonces voy a hacer la incidencia del feriado en el día neto, la incidencia de los días promedios por enfermedad y qué incidencia tienen los días de licencia anual promedio que tiene mi empresa. Y eso, ¿qué voy a hacer? Lo voy a traducir en un porcentaje. ¿Se entendió hasta acá? Profe, sí, eso se calcula con base de los días netos, ¿no? O sea, el porcentaje es lo que yo estoy agarrando, o sea, los feriados, por ejemplo, sobre... Días netos. Yo estoy viendo la incidencia en días netos, acá, ¿sí? La incidencia de cada uno de estos... Uy, me quedó trabado. Ahí está. Y voy a traducir multiplicando en cuánto representa en horas. En horas, acordémonos que mis horas netas disponibles, laborables, promedio van a ser 1.802. Entonces yo, esos 19 días que yo debo abonar, igual, por las 9 horas de jornada promedio, representarían 171 horas. ¿Qué incidencia tiene con respecto
a mis horas netas laborales, un 9,49. Esos 9 días que tenía de enfermedad previstos, ¿no? ¿Cuántas horas representarían en el año? 81. Con respecto a las horas netas laborables, ¿cuántos representan? Un 4,5. ¿Sí? Las licencias por vacaciones, que son 21 días promedios en horas en el año, representan 189 horas. Yo tendría que tener 10,49 de incidencia con respecto a estas vacaciones. ¿Qué voy a hacer con esto? Con estos datos. Acá lo Sí. podemos hacer, ahí lo hicimos en función de las horas, porque el final, los 1800 son horas, pero pues, si transformamos los 1802 en días, también podremos hacer los 19 sobre los días, 19 sobre los días, tiene que dar el mismo resultado. Puede ser en día o en horas. Acá lo hicimos en horas, transformamos en horas para hacer comparable la división. Pero es lo mismo, digamos. Bueno, esos son datos aproximados. Dijimos que estos son datos que son estimados, sobre todo la enfermedad y las vacaciones son promedios. Lo voy a hacer un poquito más chiquito. Pero más o menos nos da una idea de cuánto es la carga social. Bueno, eso lo llevamos a la matriz ahora. Construimos la matriz. Exacto. Voy a construir la matriz. Claro. Partimos de una base. La base, para que después podamos transformarla en porcentaje, partimos de 100, para que lo transformamos en porcentaje. Podríamos poner 1, ¿no? Podemos poner 1 y también, bueno, estará referido a 1. No hay problema. Tomemos una base, redondeemos el 100, que es la base para que sea porcentual. Y de ahí le vamos cargando todo lo que tenemos que, lo extra, que no forman parte de la remuneración de la hora, que forman parte, sí, del costo. Y ahí tenemos la jubilación, la obra social, la RT, y todo, el aguinaldo, las vacas, todo le vamos agregando ahora. Entonces eso vamos a ir haciendo, construyendo la matriz. Entonces, en el enunciado nos decía que las contribuciones, si ustedes van a la primera parte donde se cuenta con 2 empleados, detallan las horas normales, extras, dice abona 150 pesos la hora oficial y 105 el ayudante, siendo las contribuciones patrimoniales del 27,5. Sabemos siempre que esto es cada vez que dijimos, ¿se acuerdan del trabajo práctico número 1? Siempre que hablo de un sueldo, un jornal, va acompañado de su correspondiente carga social, 27,5. ¿Y qué otra cosa, qué otro concepto tenemos que también tener en cuenta? Ahí en ese 27, seguramente ustedes han visto ahí la teoría de dónde sale, ¿no? De dónde sale el 27, no sé si coincide con lo que han visto ustedes en la teoría, creo que sí. De todas maneras, hay que tener siempre presente que algunas pueden ir cambiando, no es siempre 27, ni para todas las industrias el 27, ni todas las actividades. Puede ser que... Mis regiones. Claro, Mi región. ¿Ahí se ve? Sí, chiquito. Se ve, esto es más o menos los conceptos que contribuyen, que forman parte de este 27,5. Claro. Ahí puede ser que alguno de estos gobiernos lo fomente, lo baje, lo suba, vuelva a su valor original, etcétera. Puede ir cambiando, no es que siempre sea el 27. Y la RT también, depende de la RT que yo contrate. Una RT puede tener un porcentaje, otro puede tener otro porcentaje, también puede cambiar. O sea, que este estimado, digamos, suponemos que para esta actividad es el 27, puede ser el 28, el 30, no es fijo. Sí. Bueno. ¿Qué otro componente, concepto, debo tener en cuenta cada vez que liquido un peso, o que vendría a ser acá el 100% de mi jornal? Las cargas sociales y qué cosa? Que yo debo liquidar, que lo liquido 2 veces al año, pero lo tengo que previsionar cada mes. El sueldo anual, el aguinaldo, perfectamente, que representa, ¿qué cosa? Un 8,33%, ¿sí? Ahí también hacemos la aclaración de que no es justo 8,33, ¿no? No. Digamos, seguramente, bueno, ahora ha cambiado el cálculo, se hace en función de las últimas remuneraciones, bueno, no es el 8,33, pero lo ponemos 8,33
23 aproximado, porque decía, bueno, el aguinaldo es un sueldo anual complementario. O sea que lo Claro. dividimos Uno. sobre 12, para hacerlo más fácil, digamos. Profe, yo me perdí en el de dónde sacó los 100 pesos del jornal. No, estos 100 quiere decir que No, representa ese- la base. La base van a ser nuestras horas trabajadas. Eso es el 100%. Podemos poner los 150 a lo mejor, pero después tenemos que hacer el cálculo mismo, dividirlo para sacar el porcentaje. Entonces, para directamente pongamos 100 y hacemos el cálculo para base de 100, que es un porcentaje, digamos. Y ese cálculo, no es que el cálculo este de la matriz se va a hacer para un sueldo de 150 como en el caso del oficial, o de 105 en el caso del ayudante, sino que va a ser una matriz para cualquier remuneración de cualquier momento del año. O sea, capaz que el mes que viene me cambie la remuneración, no importa, como tiene base 100, va a ser siempre el mismo porcentaje. Esa es la idea, digamos, de que sea porcentual y se aplique en cualquier momento del año con la misma base 100, que sea tanto por ciento. Si no te digo, un tanto por 150, otro tanto para 105, entonces tenemos un montón de matrices que no nos ayuda, sino que nos complica. Entonces, para tener algo general de toda la empresa, que sea porcentual, que sea fijo para todo momento, para todo monto, aplicamos 100 como base 100, o sea, como se calcula un índice de inflación, vieron que el índice de inflación parte de 100, bueno, acá también, digamos. Bueno. Bien, profe, gracias. O sea, profesor, del 100% del jornal, lo otro corresponde también en porcentaje, digamos. Claro, son porcentajes, sí. Claro. Por eso dijimos que lo que vamos a tratar de construir acá es de llegar a un total de porcentaje que es el que se le va a aplicar a mi remuneración. Ese sería el sobrecosto Periódicamente. total, entonces. Claro. Ahora estamos recién en la primera parte de construir lo que son las horas trabajadas, que es mi 100%. En base a la ley, yo tengo que, la ley me dice que tengo un sobrecargo de 27.5 por contribuciones. También sé que debo liquidarle el sueldo anual complementario, que si lo hiciéramos en forma simplificada mes a mes, 1 dividido 12 me da un 8.33%. Pero ese sueldo anual complementario también lleva cargas sociales. ¿Cuánto de carga social? Un 27.5 del 8.33. 2,29. Exacto. Esto me representa en total, para mis horas trabajadas, horas presencias, un 138.12. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada peso de hora trabajada yo tengo que tener 38.12 más en conceptos de carga social. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Puede volver a explicar, profe? Bien, entonces dijimos que si tomamos como base la hora trabajada, que son mis 100%, yo sé que por ley, por contribuciones sociales, debo pagar un 27.5 más. Y también sé que debo liquidarle el aguinaldo, que si en forma simplificada lo hacemos 1.12, 1 dividido en 12, es 8.33% más. Y que por ese sueldo anual complementario también debo cargar cargas sociales, de forma tal que aplico el 27.5 sobre los 8.33. Eso me da un 2.29 de cargas sociales sobre SAC. Suma un 138.12. Es decir, que por cada peso que yo abono de jornal, debo sobrecargar un 38.12% más en concepto de carga social, SAC y carga social sobre SAC. ¿Se entendió? Eso por horas trabajadas. Pero sé que también tengo otros conceptos que por más que no trabaje, debo abonarle. Tanto los días como la carga social, el sueldo anual complementario y las cargas sociales sobre SAC. En esta empresa, de acuerdo a su política de días laborales, ¿qué conceptos tenemos? Feriados, licencia por enfermedad y licencia por vacaciones. Ya vimos cuánto representa o qué incidencia tiene sobre este 100. ¿Se acuerda que para nosotros este 100 va a ser las 1802 horas? O sea, las horas trabajadas, horas netas laborales, este 100 que tenemos nosotros acá, en el
en este caso en la empresa, es 1.802. Y habíamos visto la incidencia que tenía el feriado. ¿Cuánto es en porcentaje? 9,49. Exactamente. Entonces, para eso me sirve ver la incidencia en cuanto a las horas netas. Entonces, debo pagar ahora el peso más los 38.12 más un 9.49 por feriado. ¿Querés el 9.49 solo o sobre esos feriados también voy a tener cargas sociales, también voy a tener sueldo anual complementario, también voy a tener cargas sociales sobre sueldo anual complementario? Sí, ¿no es cierto? Entonces debo calcular qué incidencia tiene con respecto al feriado. ¿Cómo hago? Aplico. ¿Cuánto representa en porcentaje el 27.5 de ese 9,49? Representa un 2.61. Entonces ya ahora por feriado no solamente voy a tener un 9,49, sino 9,49 más 2,61. ¿Y qué me está faltando? El sueldo anual complementario sobre el feriado, porque también lo tengo que tener en cuenta, porque cuando lo liquide también va a estar incluido. ¿Cómo lo sacaré? ¿Cómo lo calculo? El 8.33% de ese 9,49. Me representa un 0.79%. O sea, 8.33 por 9.49 es 0.79. Las cargas sociales sobre SAC para feriado, que representa, que tiene una incidencia de 9.49, ¿cuánto me va a dar? 2.29 por 9,49, un 0.22. De forma tal que por el concepto feriado, yo voy a tener un 13.11% más. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Bien. Habíamos visto la incidencia que teníamos de la licencia por enfermedad. ¿Cuánto nos daba eso? 4,50%. Un 4,50%. Ese 4,50% no es que también lo voy a sumar acá al total, 4,50, sino que tengo que tener en cuenta qué cosa. Las cargas sociales, lo mismo. El sueldo anual complementario y las cargas sociales sobre SAC. Entonces, mismo ejercicio, sí. En el S de cargas sociales sobre SAC es 0,021. Sí, acá porque usted lo están viendo con así. No, es 0,021. Ah, sí, está mal ahí, perdón. Bien. Así, perfecto. ¿Sí? 0.40 que después porcentaje, 0.217. ¿Quedó claro ahí? No, todavía no. Profe. El 2.29. A mí sí me da eso, profe. Sí, está bien. A mí también me Otro da lo 22. mismo. Sí, da eso, profe. Listo, fantástico. Bueno. Seguimos entonces con licencia por enfermedad. ¿Cuánto nos da? 1,24. 1,24. El 8.33%, o sea, también debemos considerar para el 4.5 de licencia por enfermedad su correspondiente sueldo anual complementario. Eso me va a dar un 0.37%. Y con respecto a ¿cuánto le da? 0,10. Sí, 0,10. Ya lo corrijo yo. Está corrido. Bien. 0,10. Entonces, por ese concepto de licencia por enfermedad, voy a tener 6.21% más. ¿Sí? Hasta acá ya, fíjense en cuánto vamos.
por cada peso, 57.44 más. Ahí, ¿Bien? Hasta ahí sería mi... Sí. sí. Ahí ponerle ya el resultado del último renglón. Sí, quiero ver si esto no está corrido. Claro, lo corrijo. Ahí lo pongo para que controlen. ¿Sí? Bien. Hasta ahí. Mi matriz simplificada representaría entonces un 71.92% más. ¿Pero qué me está faltando? Los uniformes. Claro, el uniforme. ¿Cómo calculo? Acuérdense que acá lo que estamos tratando de reducir es la incidencia en un porcentaje. Entonces tengo que ver cuánto representa ese costo de uniforme, tratar de traducirlo en un porcentaje de sobrecarga para que, como dijo recién el contador Monet, lo podamos distribuir en cada uno de los meses, no solamente castigar en el periodo que sucede. ¿Se entiende? Entonces voy a tratar de traducir el costo que representa la entrega de uniforme en un porcentaje que sume a todos estos sobrecargos. ¿Cómo haré eso? Voy a construir. Por un lado tengo el costo. ¿Cuántos uniformes se entregan? Son 2 uniformes. 2. Bien. Que salía cada uno 1.600 pesos. Entonces, por un lado tengo que 3.200 pesos es el costo que tengo que afrontar en el año, ¿no es cierto? ¿Y cómo haré? ¿Con qué lo relacionaré para poder calcular una incidencia en costo? Acuérdense que siempre trabajamos con las horas, ¿no es cierto? Siempre la incidencia va a ser con respecto a las horas netas laborables. Pero como arriba tenemos monetarizado el concepto que es costo, ¿qué tenemos que hacer con el denominador? También darle un valor. Entonces, 1.802 horas multiplicadas por ¿qué? Por el valor de hora promedio. El valor de la hora. Exactamente. Fíjese que ese valor promedio. De la hora no es 150 ni es 105. ¿De dónde sale? No. ¿De dónde salen los 127? Y Del hacemos los dos valores de las horas y dividirlo entre dos. No, acá, ¿No? fíjense en cómo hago el calcular el valor. Acá. Cálculo del valor de la hora presencia promedio. Esto vamos a sacar, ¿qué vamos a usar acá? La liquidación de sueldos. El jornal de la hora presencia total, justamente por eso que decía el profe Monet, que no es 150 y 105, sino el total que tenemos en la liquidación, que cuánto de las remuneraciones, hora presencia, nos vamos al enunciado, es 28.770. ¿Bien? ¿Para cuántas horas? 226. ¿Sí? Entonces yo acá voy a hacer... Acá tomamos estas horas porque las tenemos, no tenemos otros datos. Si no, tendríamos que calcular, si supongamos al principio de año, no tenemos horas trabajadas todavía, pero tenemos estimado cuánto se trabaja. Entonces, bueno, hacemos en función de la estimación. Acá tomamos porque lo tenemos el dato. ¿Quedó claro? Entonces dividimos el total de sueldos pagados por todo el obrero dividido por la cantidad de horas trabajadas por todo el obrero. Claro. Eso es lo que hacemos. El mismo concepto. Remuneraciones, horas presencia sobre las horas presencia en fábrica. ¿Bien? De ambos. Eso me da 127.30 el valor de horas promedio. Entonces, que no es, si sumamos los 150 y los 105, tendríamos 155. Bueno, y la mitad de 155 no es 127,30, es 127,50. O sea que no es el promedio simple, ¿no? No es el promedio simple. No. ¿Profesora? Sí.
Discúlpeme que insista ahí en ese número. ¿Usted me podía explicar por qué sale 0,217 en el de Porque arriba? Ahí. dijimos que siempre es yo sobre cada uno de ustedes, sobre la incidencia que tiene el concepto, 9.49, ¿sí? Hasta ahí todo bien, ¿no es cierto? No hay dudas de dónde está el 9.49. ¿Hola? No, ahí no hay duda, no hay duda ahí. Bueno, entonces dijimos que yo no puedo poner en el total 9.49, porque sé que sobre el concepto feriado también debo abonar las cargas sociales, el SAC y las cargas sociales societarias. ¿Cómo calcula esa incidencia? El 27.5 del 9.49 es 2.61. El 8.33 de 9.49 es 0.79. El 2.29 de 9.49 es 0.217. Ah, bien, bien. Ahora sí, pues, Ahora sí, estaba y así, sacando de manera lateral ahora, yo. sí, puede haberte un error como a mí que se me corrió la fila, así que ojo con eso, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, ahora sí, profesora. Bueno, entonces dijimos que todos los conceptos que teníamos de acuerdo a la política laboral de la empresa, nos faltaba, ¿qué cosa? El uniforme traducido en un porcentaje a fin de que lo podamos sumar, porque hasta acá parecería que nuestro sobrecargo, ¿cuánto es? Un 71.92%. Me está faltando saber qué incidencia tiene en el costo de un uniforme. Entonces, dijimos que de acuerdo al... Fíjese que la incidencia es chica, es 1,4. Es chico, es ínfimo, quizás no es muy significativo, pero bueno, igual hay que calcularlo. Ese uniforme puede ser guantes, casco, delantales, botas, pantalones, camisa, bueno, lo que sea, ¿no? Cada actividad tiene su uniforme, ¿no? Así que bueno, incide de alguna forma. De 171 pasamos a 173. Si la base fue 100, quiere decir que aumentó un 73%. Esa era la idea de que va teniendo 100, llegando a 173, quiere decir que hay un aumento del 73%. O sea, de cada peso que yo pago por hora, 73 centavos tengo que agregarle a ese peso en mi costo. O de cada 100 pesos, 73 pesos el costo extra de cargas sociales, llamémosle así entre comillas cargas sociales, extra. O si en vez de peso trabajamos por hora, digamos, de cada 100 horas trabajadas, tengo que pagarle 73 horas más, soporta de costo la mano de obra por extras. Bueno, ya sea que trabajemos con 1, con 100 horas, con 100 pesos, 1 peso, 1 hora, bueno, el 73 es la proporción que tengo que agregarle a mi costo. Esa es la idea, digamos. Esta matriz que nosotros hicimos acá, ya algunas actividades ya la tienen hecha. Si ustedes van a algún sindicato, sindicato más que nada, y algunos ya lo tienen hecho. O sea que ya han trabajado con esto, inclusive son más largos, un montón de detalles, incidencias. Bueno, si quieren, por ejemplo, yo conozco el de la UOCRA tiene un montón de ítems, es largo el cálculo de la matriz, y termina con un solo numerito que es la incidencia total de toda la matriz. Con eso trabajan los empresarios para hacer las licitaciones, para hacer los cálculos de presupuestos, trabajan con eso. Y no tienen que ponerse a calcular uno por uno la carga social del obrero, directamente aplican el porcentaje y le simplifica. Por eso es el nombre, matriz simplificada, porque ese solo numerito simplifica todo el cálculo del costo, todo el cálculo. No tenemos que hacer liquidación de sueldo, nada, sino con saber cuánta hora trabaja y el precio por hora, ya sé el total del costo, hermano de obra, en principio. Bien. Yo creo que tendríamos que mostrar el asiento antes de calcular el nivel de utilización de la mano de obra, ¿sí? Ahí vamos a registrar el asiento, ¿ves? Bueno, recuerden que acá, antes que este asiento, que acá estamos cargando el proceso, pero dice producción en proceso, mano de obra. Pero antes de este asiento tendría que hacer el asiento que ustedes ya conocen, la contabilidad, que diga sueldo y jornales, el devengamiento de sueldos. A, sueldo y jornales a pagar, A, carga social a pagar. O sea, ese asiento es previo a este, ¿no?
previos. El sueldo y jornales ya está debitado, las cargas sociales ya están debitadas, ya están acreditadas las deudas. Bueno, acá posterior a esos dos asientos iniciales. Una vez que registre los sueldos, cargo al proceso. ¿Qué cargamos el proceso? Cargamos separado las horas de presencia y las horas extra, ¿ves? Por separado. Bien. Las horas presencia, hasta este momento, que no hicimos ninguna corrección porque no calculamos el nivel de utilización de la mano de obra, todas las horas presencia, acuérdense que teníamos, recién vimos, 28.770, van a formar parte de mi mano de obra productiva. ¿Bien? Y cada vez que dijimos que hacemos un... Sueldo bruto. Exacto. Que hacemos el asiento. El sueldo bruto de las presencias. De la mano de obra productiva va acompañada con sus correspondientes cargas sociales. ¿Qué porcentaje vamos a utilizar acá? El que calculamos en mi matriz, 73.32. ¿Sí? O sea que yo aboné 28.770 de mano de obra productiva y 21.093,51 de cargas sociales. ¿Y qué más registro? Las horas... Sí. Le vuelvo a reiterar, llamamos cargas sociales, pero ahí está incluido el aguinaldo, está incluido las vacaciones, que no son cargas sociales. Llamamos cargas sociales extra, el conjunto es a los 73% más que se le paga sobre el bruto, digamos. No es exclusivamente carga social puramente, pero sí, digamos, tiene conceptos mezclados ahí, que es la matriz, toda la matriz. Bueno, si después tenemos... Adicional de horas extras, que se acuerdan que de la liquidación de día eran 3.810, con sus correspondientes cargas sociales, con el porcentaje calculado de todos los costos en la matriz, 73.32. ¿Bien? Eso suma 56.462,92, que va cargado con producción en proceso mano de obra. Claro, ese sería el cargo al proceso. En principio, yo decía hace rato en principio. ¿Por qué en principio? Porque es el costo que iría en principio a la hojita de costo, como mano de obra. Es lo que decíamos el otro día, ¿ves? Que se acuerda que teníamos dos conceptos de mano de obra que decía sueldo más cargas sociales. Bueno, acá sería esto. Los 28.000 más los 3.000 sería el sueldo y las cargas sociales los 21 más los 2.000. Eso iría al proceso. ¿Por qué en principio? Porque no sabemos si hay otros conceptos que no van. Y esos conceptos que no van son los que nos pide ahí que analicemos. Que analicemos si hay o no hay. Bien. ¿Contra qué? Sueldos y jornales, mano de obra productiva y adicional hora extra que surgen de la liquidación de sueldos, contribuciones patronales de mis sueldos, un 27.5 las contribuciones, provisión de uniforme, el 1.3395, fíjense que esto todo surge de la matriz, la provisión de SAC, que son los dos conceptos de 8.33 más sus cargas sociales, de ahí sale 10.6207. ¿Bien? Bien. Eso me da 3.460,24. Y la previsión de ausencias pagas, que va a ser, ¿por qué conceptos? Por las licencias por enfermedad y las licencias por vacaciones. Fíjense que suma 73.32. Tienen que ser iguales las dos columnas, tienen que coincidir. Si nosotros si mayorizamos la cuenta sueldo y jornal y contribuciones patronales, deberían cancelarse los mayores, porque ya están cargados en el asiento inicial los sueldos y las cargas sociales, entonces las contribuciones patronales, entonces ya estarían canceladas esas cuentas. Bueno, hasta ahí sería lo que en principio va a la coja ahí. Bien, está faltando, ¿qué cosa? Sé, por mí, el detalle de horas que me informan de producción que tenía horas ausencias de enfermedad 3. O sea que esta previsión de ausencias pagas sí la usé en este periodo. ¿Por cuántos días? Por 3 horas. Profe, disculpe.
Sí. ¿De dónde sale la previsión de ausencias pagas? ¿Podría repetir, por favor? Dijimos que acá, en la previsión de ausencias pagas, ¿qué vamos a hacer? Agrupar todos los conceptos. A ver si puedo subir acá. No me sale aquí. 33 puntos. Fíjense acá, mire. En la matriz. Claro. ¿Sí? La previsión de ausencias pagas surge de sumar feriados. Son todos aquellos conceptos que debo abonar por más que no se trabajen. Ausencias pagas. Los días de feriado, la incidencia total de feriados, la incidencia total de la licencia por enfermedad y la incidencia total de vacaciones. Surgen de sumar 13.11, 6.21 y los 14.49 de vacaciones. ¿Bien? Fíjense allí, digamos, que sí, profe, el gracias. sueldo y jornales es 32.580, que sería las extras más la presencia, ¿no? Las normales, serían los 32. Después está cargado los 73.32, que tendría que ser la suma de todo lo que está abajo de los sueldos y jornales, que justamente suman ustedes y le coincide con los 21 más los 3 de abajo, más los 2, 700. Le está diciendo que todo, el profe dice que estos 23.886, obviamente tiene que ser la suma de los 21 más. Claro. ¿Sí? Son los mismos 73. Y esos 73, en vez de poner un solo monto, lo dividimos en 4. Uno que es la carga social propiamente dicha, otra la provisión de uniforme, la otra la provisión SAC y la otra la previsión. Fíjense que a esta última la llamamos previsión. La primera la llamamos provisión porque es seguro que le vamos a dar 2 uniformes. Bueno, en principio 2 uniformes. La provisión SAC sabemos cuánto es. Por cada hora que trabaja, ya sabemos que le vamos a pagar 10,62%. Seguro que le vamos a pagar eso. Y la previsión no, porque no sé cuánto se va a enfermar el obrero, no sé cuánto se va a salir de vacaciones, por eso le llamamos previsión. Es como si fuera la previsión de deudor incobrable, ¿eh? Calculamos la previsión estimada. Cuando se produzca algún hecho, cuando se producían los deudores incobrables, ¿qué hacíamos nosotros? Deudor incobrable, perdón, previsión de deudor incobrable a deudor válido, hacíamos nosotros. Claro, poníamos previsión a deudores por venta. Bueno, acá hacemos lo mismo. ¿Ves? Usamos la previsión, debitamos previsión, y acreditamos los sueldos y jornales, contribuciones personales, y no me acuerdo la otra abajo, ¿cómo se llama? Provisión SAC. ¿Ves? Vamos debitando, usando la previsión y debitando. Ahora, exacto, ahí está. Los 315, si ustedes se fijan en la liquidación de sueldo, dice sueldos y jornales, pero remuneraciones ausentismo. ¿Sí? 315. ¿Y qué es lo que va acompañado de qué? De sus correspondientes contribuciones y de la provisión de SAC. Claro. Entonces, uso esa previsión que ya constituí para el año, en base a este periodo ocurrió, ¿por cuánto? Por 435,08. Supongamos que hubiera habido más, el personal hubiera tomado vacaciones, bueno, también se usaría la previsión esa, ¿ves? Previsión, ausencias pagas por las vacaciones que se salió el personal. A medida que vayan sucediendo los hechos, vamos dando de baja la previsión. Bueno, hasta acá solamente determinamos el cargo de la producción en proceso, mano de obra. ¿No sería también? Disculpe. Sí. Quería saber si puede aparecer otra previsión, en este caso, por ejemplo, no sé, se me ocurre algo, una previsión para el uniforme, por así decirlo, ¿también puede aparecer algo así? Ahí acá está la provisión de uniforme. Claro, pero una previsión, o sea, no sé. Supongamos ahí que esa previsión, ausencia paga, la dividamos. Diga, previsión, aguinaldo, previsión, vacaciones. Previsión, enfermedad. Previsión, claro, enfermedad. Lo podemos separar en varias. ¿Reemplazo, profe, también se podría previsionar? ¿Cuál? ¿Cómo? Por reemplazo, si hace falta reemplazar a un trabajador. También. Pero el reemplazo generalmente es por enfermedad o por vacaciones. Estaríamos lo mismo. No, pero no, él dice si aparte de... Si hay que contratar aparte para que lo reemplace, pagando al que falta y al que reemplaza.
Sí, sí, sí. Sí, eso va a ir parte de los sueldos ya directamente. Se va a ir dentro del sueldo, no va a ir acá en la previsión. O sea, la persona que se contrata va a ir dentro de la mano de obra productiva o adicional horas extras. Claro. Y si el año que viene vamos a despedir a uno sí o sí, lo hacemos como provisión entonces. Si ya está calculado, si es política de la empresa, calcular un porcentaje que tiene que... Hay que calcular su incidencia y volver a incluirlo dentro de la matriz. Claro, si supongamos que estamos preveyendo que vamos a despedir a alguien, hay que pagar la indemnización y sabemos que esa indemnización va a incidir en el año, y sí, tenemos que Ahí meterla. acá, claro, como otro concepto más. Acordémonos que este concepto es solamente resumir en un porcentaje de sobrecargo todos los conceptos que hace la política laboral de la empresa. Y que sean costos. Exacto. Que sean costos, o sea, que quiere decir que sean necesarios, no que sean necesarios para la mano de obra. Bueno. Profe, sí. Y en ese caso, la previsión que dice del despido, ¿iría debajo del uniforme, o sea, de la matriz simplificada? Sí. Sí, podríamos hacerlo ahí, pero el tema es que el despido no sería una ausencia del obrero, sino que sería un sobrecosto de la remuneración. Claro. Exacto. No es una ausencia, como en el caso de las vacaciones, que sí es una ausencia las vacaciones. ¿Ves? El feriado también es una ausencia. ¿Ves? No está trabajando, pero estoy pagando. En este caso, el despido no es una ausencia. Ya no está mal el obrero. ¿Ves? Tendríamos que hacerlo incidir de otra forma en la matriz, pero tendríamos que incorporar. Si es un costo necesario, tendríamos que incorporarlo ahí. Si es política de la empresa, calcularlo acá. Claro, podríamos agregarle inclusive al último, ahí como el uniforme. Exacto, sí. Bueno, ya cargamos, ya tenemos un monto aproximado del costo de mano de obra. Ahora tenemos que ver si está bien o está mal ese costo. ¿No? Porque ¿qué hicimos nosotros? Horas trabajadas por importe y total costo. Pero ¿está bien eso? O sea, era realmente las horas que tenían que trabajar, no se trabajó de más, no se trabajó mal. Tenemos que analizar si ese costo es el normal, si es el que debería ser, digamos. Entonces, para eso analizamos, digamos, la improductividad, si hay improductividad oculta. Entonces, vamos a un cuadrito, que sí cuadrito, aprendanlo de memoria, porque siempre es el mismo cuadrito. Partimos de esta... En las horas presencia, en fact. Son 5 conceptos. Las horas presencia, los tiempos perdidos que puede o no haber, si es que hay, se lo considera, si no, no. Y la diferencia es los disponibles para la producción. Si es 0 la perdido, entonces es el mismo que la presencia. Esas horas disponibles de producción, quiere decir, son las horas que están ahí listas para producir. Ahora, el obrero puede ser que trabaje más de 214, puede ser que trabaje 214, puede ser que trabaje menos 214. Entonces, tenemos que analizar qué pasó en este periodo de tiempo. En realidad, primero hay que determinar cuántas son las horas normales de producción que supuestamente tenemos. Acá nos dice cuál dato tenemos. Que dice que la producción del periodo son 50 unidades y que el tiempo estándar es 4 horas. Entonces, trabaja 4 horas por cada unidad y logramos 50 unidades. ¿Cuántas horas normales de producción tendríamos que haber usado para estas 50 unidades? 200. 200. Y al final resulta que, ¿qué hacemos? Entonces estas son las horas normales de producción que tendríamos que haber trabajado. Y resulta que las horas netas, con las cuales abonamos el sueldo, fueron 214. ¿Qué pasó ahí? Improductividad. Exactamente. ¿Por qué? Porque logramos 50 unidades trabajando 214 horas. Trabajamos de más de lo que estimamos. Exactamente. Entonces, estas 14 horas son improductividad oculta. Acordémonos que para poder calcular mi mano de obra productiva, es decir, que aquella que se alcanza en el tiempo y forma normal, esperado, que voy a tener, por un lado, los tiempos perdidos que van a surgir de un informe, cierto, que ya nos dan los datos. Y por otro lado, de la diferencia entre las horas netas disponibles y las horas normales que tendríamos que haber utilizado, vamos a ver si existe o no improductividad oculta. En este caso,
para las 50 unidades que logramos de acuerdo al práctico, existe una improductividad oculta de 14 horas. ¿Qué tengo que hacer con estas horas? Ahí lo que pagamos son las 226. O sea, la liquidación de sueldo que hicimos hace rato es lo que pagamos. Eso es lo que sale del bolsillo. Eso es lo que tenemos registrado, inclusive ya lo registramos acá, miren, ya lo tenemos cargado en el primer asiento como mano de obra productiva. Claro. ¿Es real esto? Son 28.770 mano de obra productiva. ¿Es así? No. No. ¿Qué tengo que hacer? ¿Separar de acá qué cosa? Las horas que no trabajaron, digamos, las horas improductivas. Exacto. Los tiempos perdidos y la improductividad oculta. ¿Bien? Profe, disculpe, ¿cómo calcula los tiempos perdidos, eso menos 12? Los tiempos perdidos, siempre dijimos que estos tiempos perdidos van a surgir ¿de qué? Del informe de tiempos perdidos. Esto es real, no tengo que comparar. Se surge del informe de tiempos perdidos. Si ustedes los tienen como un dato... Eso me lo da el capataz. El área de producción. Está en el enunciado. Siempre, el área de producción, mire, fíjense que comenzamos diciendo que la producción del periodo alcanzó 50 unidades, que el tiempo estándar normal es de 4, y que sí existe un registro de tiempo perdido de 12 horas. Entonces yo ya sé que 12 horas fueron perdidas, entonces yo así puedo calcular mis horas netas disponibles para la producción. Y es lo que voy a calcular con las horas que tendría que haber utilizado para alcanzar la producción obtenida. ¿Se entendió? Ese tiempo perdido es un informe que me lo da producción. El capataz, por ejemplo, va anotando ahí en un cuaderno, dice cuántas horas se perdieron. O sea que ese es un dato que me lo dan a mí, no es que lo saco yo, sino que me lo da en producción, me lo informa, dice se perdieron tantas horas. ¿Por qué causa? Bueno, hay que ver las causas después. Ahí en la teoría vieron, ¿no es cierto?, que hay causas de tiempo perdido. Bueno, ¿por qué se perdieron esos tiempos? Bueno, pero ese informe me lo da alguien de ahí, del taller, digamos. Bien. Bueno, sacamos ya entonces cuánto es lo que se pagó de la liquidación en bruto, ¿no? Este es bruto, estos son brutos. Sabíamos entonces, que era 28.770 por las 226 horas, eso ya lo sabíamos inclusive de la liquidación de sueldo. Habíamos sacado el valor de la hora promedio. Entonces, ¿cuántos son esas 12 horas en pesos? Son las 12 horas por los 127,30, ¿bien? Las horas netas disponibles para la producción quedarían entonces hasta ahí, si no tuviera, fíjense, si me hicieran otro análisis, que tendría que quedar en mano de obra productiva 27.242, no los 28.170, ¿bien? Comparado con mis horas normales, sé que también tengo que corregir mi mano de obra productiva en 1.782,21 porque es improductividad oculta. Ponerle el monto ahí en los normales. Ahí está. Bueno. ¿Cuánto tiene que quedar en mano de 1.782 es la improductividad. O sea, trabajé. ¿Qué quiere decir improductividad? Quiere decir que trabajé mal. Trabajé de más. Quiere decir que el obrero se demoró, trabajó a desgano, bueno, consumió más tiempo del que debería. Pero por culpa de él tengo que pagarle más. Pero resulta que no por culpa de él. Si bien tengo que pagarle más, no el costo va a estar afectado por esa culpa, digamos. Si el costo tiene que ser afectado únicamente por lo necesario. ¿Fueron necesarias a 14 horas de más? No, lo necesario era trabajar 14 horas menos. Él trabajó, el obrero trabajó por alguna causa 14 horas más. Entonces ese costo no es el necesario, no es el normal. Entonces lo elimino del costo. Mira el resultado. Claro, exactamente. Va al resultado porque no es costo. No es costo. Entonces hacemos el asiento correspondiente de eso, ¿ves? Fíjense, ahí está. Mandamos al debe una cuenta de pérdida, como dice ahí su compañero, de resultado negativo, resultados perdidos, tiempo perdido, bueno, horas perdidas, alguna cuenta que me indique el concepto, con sus respectivas caras sociales, que sería el 72, ¿cuánto era la matriz sobre los 1500? 73. La matriz. Bueno, y damos de baja, lo sacamos del costo, ¿ves? Le damos de baja el producción en proceso, lo sacamos, ¿por qué? Porque no es costo, y lo mandamos a pérdida.
esos 2.647 estaban metidos en la cuenta de producción del proceso. Estaba en la hojita de costo en principio. Pero como no correspondía, lo sacamos ahora y lo mandamos al estado de resultados. Lo mismo hacemos con la improductividad. La improductividad tampoco es costo. ¿Por qué? Porque no era normal, se perdió tiempo ahí, trabajó mal, la desgano, no sé, alguna razón. Eso no correspondía. Entonces lo sacamos del proceso y lo mandamos a pérdida también, a alguna cuenta de pérdida. En este caso, improductividad oculta o alguna similar, con sus respectivas cargas sociales, que es la matriz. Como en la cuenta de producción en proceso estaba el bruto más la matriz, ahora sacamos el bruto más la matriz. Lo mandamos también a pérdida, las dos cosas. No sé si se entendió, o sea, depuramos la cuenta de producción en proceso. De forma tal que si la vemos mayorizada, vemos que teníamos 56.466,92, que no es lo correcto, y vamos a sacar los tiempos perdidos y la improductividad oculta. Nos queda, digamos, puramente lo productivo. Nos queda como saldo del mayor únicamente la mano de obra productiva. Sacando los tiempos perdidos y la productividad, me queda lo productivo. O sea, lo que en principio sería necesario. Entonces, eso, los 50.000, es lo que sí o sí va a la hoja de costo final. Ahí en la hoja de costo tiene que dar ese monto, los 50.000 ya depurados de los tiempos perdidos en productividad. 50.730. Eso va definitivamente a la hojita de costo. Bien. La variante decía, ¿qué pasa si hay 54 unidades? ¿Sí? Porque esto era para 50. ¿Qué pasaría? Como acá, si hubiéramos producido 54, quiere decir que hubiéramos ocupado normalmente más tiempo. Si el tiempo ¿Cuántas serían las horas normales? Claro, 4 por unidad. 216 horas. 54. Bien. Exacto. Entonces acá tendría que haber tenido 216 horas. Y trabajé 214. 214. ¿Qué pasó ahí? Tuvimos una eficiencia. Fuimos Claro. Trabajó 2 horas de menos. Eficiente. Claro. Claro que sí. Entonces, trabajó 2 horas de menos. ¿Ves? O sea, hizo rendir las horas de trabajo. ¿Ah? En vez de demorar tanto, demoró menos. Por eso ¿Y esa fue eficiencia eficiente. cómo se reconocería, profe, con un resultado Bueno, ¿qué positivo? hacemos? Esa era la pregunta que iba a hacer. Bueno, en este caso, esa diferencia, como es positiva a favor de la empresa, no la reconocemos. Ajá. Por ahora, no la reconocemos. Porque salvo que esta situación se prolongue en el tiempo, implica que haya que ver los estándares que tenemos para lo que es normal. claro. ¿Mm? Claro, o sea que acá no la registramos únicamente la improductividad. En este caso, la productividad sería, no la registramos. ¿Bien? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno. Cualquier duda, pregunte. Bueno, ya quedan 5 minutos. Ahí estamos preparando nosotros un práctico adicional también para que estudien, repasen, les sirva para el parcial. Ya se lo subimos mañana o pasado, se lo subimos para que tengan ustedes, lo practiquen, si quieren hacerlo en su casa, y el martes lo podemos revisar, o quizá en algún momentito lo hacemos entre todos, pero si pueden hacerlo ustedes, mejor, así lo van practicando. Así que bueno, ya se lo vamos Para a la persona que pregunta cuál es el correo para hacer consultas, si lo suben a la plataforma no llega. Al trabajo práctico complementario lo subimos a la plataforma, sí, también. Mañana seguramente va a estar subido. Bueno, de todas maneras, creo que no está en la plataforma los correos nuestros. En realidad, cuando escriben a la plataforma ya que lo vemos cualquiera. Claro. Nos surge, viene a la bandeja de entrada, por lo menos a mí me viene a la bandeja de entrada. Bueno. Bueno, repasen la bibliografía, la diapositiva. Este tema seguro que va a entrar a teoría en el parcial. Sí. O sea, Con respecto a los grupos, se va a crear un correo para que puedan ahí comunicar la actividad, los integrantes del grupo y todo lo demás. ¿Sí? Seguramente ya la clase que viene
empezaban a tener abierto el correo para los grupos de trabajo. Bueno, nos veremos el martes. Bien. Martes. Después me quedó una duda cuando hace los asientos de la previsión de la ausencia paga. ¿Dónde salen los 315 de sueldo y jornales? Eso me quedó. Los 315, si te fijas en el planteo, en la liquidación de sueldos, Sí. fíjate, está ausencias pagas, dice remuneraciones de ausentismo 315. Entonces vos fíjate que si tuviéramos que hacer un checklist de esto, de la liquidación de sueldo, tenemos los 28.770 que ya lo pusimos en la producción, los 3.810, y los únicos conceptos que nos quedaban eran los 315, que ya lo liquidamos. Entonces con el uso de la provisión lo revertimos. Bien, bien. Ahora sí. Gracias, profe. No sabía dónde salía. De nada. Bueno. ¿Listo? Nos vemos. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Adiós. Chao, profe. Gracias, profe. Chao. Chao. Buen fin de Feliz Día semana. del Trabajador, profe, El también. Día del Trabajador, sí. Gracias a todos los trabajadores. Gracias. Sí. Bien.